Que el Señor los bendiga. Les enviamos un saludo desde la Nueva Unión Dolores Petén, Guatemala. En esta oportunidad estamos celebrando nuestro servicio general y para ello hoy tenemos la bendición de contar con dos de nuestros hermanos, los cuales hoy nos estarán acompañando y guiando. Serán canales del Señor para que hoy juntos podamos compartir la palabra del Señor. Bienvenidos Patricia y Herbert. Amén. Que el Señor los bendiga. Para mí es de mucha bendición el poder estar en este set de grabación. Esperamos que usted sea edificado por medio de esta enseñanza. Amén. Que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto, ¿verdad?, estar aprendiendo más del Señor en este set, ¿verdad?, que nosotros nos reunimos para edificarnos unos con otros. Y me siento muy contento, ¿verdad?, con mis hermanos, ¿verdad?, que hoy aprenderemos más de lo que el Señor nos va a estar enseñando. Y pues todos, ¿verdad?, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿verdad?, pongamos atención a escuchar las palabras del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy queremos continuar hablando del señorío de Cristo. En los servicios anteriores el Señor nos ha estado edificando, mostrándonos el diseño correcto de permanecer bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Hoy, como ya dije, queremos continuar hablando sobre esto. La palabra del Señor nos dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que les digo o lo que les mando? Y es que lo que sucede es que muchas personas dicen: sí, yo creo en el Señor, o le llamamos Señor a Jesucristo, pero sin hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Entonces a veces se queda solamente en palabras bonitas. Como dijo una hermana hace poco, hablamos muy bonito, pero en el momento de la ejecución, ahí se empiezan a manifestar las deficiencias si estamos o no estamos nosotros gobernados por el Espíritu del Señor. Una cosa es estar bajo el señorío de Cristo y otra cosa es hacer todo lo que Él ha mandado o estar bajo el gobierno de Dios. Recuerdo, por ejemplo, en nuestro manual de carácter, hay una lección que se llama puntualidad. Lo hemos visto y yo creo que si le preguntáramos a cualquier discípulo de Misión Cristiana El Calvario qué es lo que enseña esta lección, nos las pudiera recitar de memoria. Es más, a veces cuando el Señor nos ha llevado de nuevo a realimentar algún manual o algún libro, muchos discípulos dicen: eso ya lo sé, ¿por qué otra vez nos llevan a ese manual? Pero el ejemplo que quiero utilizar hoy es que en nuestro manual de carácter hay una lección que se llama puntualidad. Voy a usar uno de los temas nada más. Hay una lección que se llama puntualidad. Y alguien puede decir: otra vez a ver puntualidad. Pero cuando nosotros vemos al discípulo que se expresa de forma impuntual, llegando tarde, por ejemplo, al servicio, llegando tarde al trabajo, llegando tarde a la escuela, o sencillamente siendo irresponsable en las cosas que le corresponden. Es allí donde entendemos por qué la Escritura dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que os mando? Entonces, una cosa es hablar muy bonito sobre la puntualidad y otra cosa es que nosotros seamos puntuales, que es uno de los temas más básicos, podemos decir así, ¿verdad? Y que todo discípulo del Señor Jesucristo a estas alturas ya deberíamos estarlo expresando sin ningún problema. Hoy queremos ir a un versículo de la palabra y es en Juan capítulo 14 y verso 15. Nos dice la Escritura en Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy sencillo este versículo, ¿verdad? Es muy sencillo, pero hoy queremos centrarnos en la palabra amar. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué podemos comentar sobre esto? O sea, si obedecemos, ¿verdad? A mí lo tengo, pastor, en una versión TLA. Amén. Y dice: ustedes demostrarán que me aman, dice, si cumplen mis mandamientos. O sea, ahí debemos de lo que el Señor me diga, yo lo voy a demostrar que lo amo, pero con mis hechos, ¿verdad? Con mis actitudes. Amén. ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros nos dejemos
gobernar, porque si nosotros nos dejamos gobernar, o sea, tenemos amor, amamos, ¿verdad?, al Señor. Amén, así es. No hay muchas cosas que decir sobre de esto, ¿verdad? Solamente si lo amamos, vamos a guardar, a cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Porque pasa como en las parejas o cuando son novios, ¿verdad? El muchacho quizás le dice cosas bonitas a la muchacha, pero sus actitudes quizás no son a lo que le está diciendo, ¿verdad? Porque hace lo contrario de lo que le está diciendo. Digamos que dice una cosa, pero sus intenciones no son bien intencionadas, podríamos decir, ¿verdad? Habla bonito, pero no tiene buenas intenciones. Cuando la palabra nos habla de amar, nos está hablando sobre estar conectados nosotros con el Señor. Nos está hablando de vivir conectados con el Señor Jesucristo. No se trata solamente de decir amo, pero hay una desconexión. Pero hay algo que está interrumpiendo mi relación con el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura que nos habla de un amor, no estamos hablando de un amor humano. Más bien estamos hablando nosotros de un amor con base en lo que la palabra del Señor dice. No de la manera en la que yo quiero amar, sino en la manera como yo debo amar al Señor. Entonces estamos hablando, como ya dije hace un momento, de vivir nosotros conectados con el Señor. En el libro de Apocalipsis nos habla la palabra sobre la iglesia de Éfeso. Como el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, has perdido tu primer amor. ¿Qué había sucedido con esta iglesia? No había entendido sobre la palabra amar, ¿verdad? Porque tal vez actuaban en cosas que se les enseñaba, pero su mirada no estaba en Cristo, ¿verdad? Amén. Porque vemos una iglesia desconcentrada del propósito de Dios, porque el Señor, ¿verdad?, siempre nos ha estado hablando sobre respecto a los mandamientos de Él, ¿verdad? Y si lo amamos en verdad, es porque vamos a obedecer. Cuando alguien ama, ¿verdad?, es porque está sujeto al señorío de Cristo, ¿verdad?, en este caso. Por ejemplo, vemos nosotros en las parejas cómo el hombre dice amar a la mujer y la mujer dice amar al hombre. Sin embargo, tienen una vida, como dicen muchos, de perros y gatos. Pasan todo el día peleando. No es una relación sana. Es una relación de problema, de conflicto, donde se están afectando el uno al otro, se ofenden, se dañan de distintas maneras. Sin embargo, dicen que se aman. El amar nosotros al Señor no es esto. ¿Cuántas personas dicen amar al Señor, sin embargo están practicando las cosas de este mundo? Sin embargo, le pasan faltando el respeto al Señor todos los días. En cada decisión equivocada que toman, le están faltando el respeto al Señor. Pero dicen, Señor, yo te amo. No sabes cuánto te amo, tú eres mi vida, Señor. Pero estoy mostrándole al Señor una vida que desobedece a cada ratito los mandamientos de Él. Entonces a veces nosotros como que hemos centrado nuestra relación con Dios, al igual que la relación de estas parejas disfuncionales. No nos equivoquemos, cuando la palabra nos habla de amar, nos está hablando de estar conectados, pero de estar conectados correctamente con el Señor. El Señor nos está hablando de vivir conectados con Él, pero es una conexión en la que tenemos en común las mismas cosas. Es una conexión en la cual pensamos de la misma manera, tenemos el mismo sentir, marchamos hacia la misma dirección. Cada mandamiento del Señor se convierte para nosotros en un deleite, en un disfrute. Eso es estar verdaderamente nosotros conectados con el Señor. También dice, ¿verdad?, que amar está relacionado con guardar y cuidar y administrar. Eso es amar. Amén. Si nosotros hablamos de administración, ¿de qué estamos hablando? De cuidar. De cuidar. ¿De cuidar qué? El gobierno de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces estamos hablando de un amor que no solamente se expresa en palabras melosas, sino un amor que se revela por medio de los hechos.
A veces las personas nos encantan las palabras bonitas Ujú. o decir palabras bonitas, pero dejamos por un lado nuestras responsabilidades. En el amor de Dios es un amor que lleva a cabo todo lo que el Señor ha mandado y lo hace por amor únicamente. Un ejemplo de la Escritura está en Mateo capítulo 28 y el verso 20, el cual dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el mandato del Señor en este versículo? Enseñarles, pero lo que ya Él estableció, Ujú. ¿verdad? Porque si nosotros hacemos cosas diferentes a que el Señor Nos ha mandado. nos ha mandado, ¿verdad? Aunque yo diga, hago esto, hago lo otro, pero si en lo que verdaderamente me estoy enfocando es en que no estoy obedeciendo al Señor, porque ya van a ser palabras mías, ya no van a ser palabras que Cristo ya estableció. Pero Amén. ahora, viéndolo, ¿verdad? Si yo vengo y le enseño lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Entonces, allí voy a obedecer al Señor, voy a estar sujeto bajo el señorío de Él, Sí. porque voy a estar obedeciendo, como dice Patricia, voy a estar guardando, voy a estar administrando lo que Él ya me mandó a hacer, ¿verdad? Sí, porque este versículo nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hace un momento utilizábamos el versículo base, que es Juan 14:15, el cual nos enseña, cuando dice, si me amáis, guardad mis Mandamiento. mandamientos. Cuando dice mis, nos está llevando a el gobierno de mis mandamientos, al gobierno de Cristo, a nosotros. No vamos a llevar nosotros al discípulo a guardar sencillamente mandamientos. Por ejemplo, los mandamientos del pastor, los mandamientos del discipulador, los mandamientos de los padres de familia. Tal pareciera que ya la iglesia está como Israel, como cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y se habían dado 10 mandamientos, pero viene y se encuentra como 400 mandamientos. Los padres de familia ya habían inventado sus propios mandamientos, los pastores habían inventado sus propios mandamientos, ¿qué más? Los discipuladores, los asistentes pastorales, por decir así, ¿verdad? Todas las autoridades habían inventado sus propios mandamientos. Pero la Escritura es clara cuando dice mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que vamos a llevar al discípulo que guarde? Los que el Señor ya estableció en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así como Él nos enseña a obedecer, de igual forma al discípulo que vamos a enseñarle, ¿verdad? Debemos dar esa misma enseñanza que yo, ¿verdad? Que yo aprendí, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Porque si yo vengo a dar mi propia, como les dije, ¿verdad? Enseñanza, ya no van a ser conforme el Señor quiere. Por eso el Señor, qué importante cómo nos está llevando a que cada vez que el Señor nos da revelación, nos está llevando a la Escritura, para que nos demos cuenta que en Misión Cristiana el Calvario no deben ser los mandamientos del hombre, sino los mandamientos del Señor. A eso nos está llevando el Señor. Así escuchábamos, ¿verdad? En la enseñanza que decía que no debemos guardar lo que yo digo, lo que yo pienso, mis criterios, ni los criterios del pastor, ni los de la misión, ¿verdad? Aunque sabemos que los criterios de la misión se basan, ¿verdad?, en el señorío de Jesucristo. Otra cosa también que quiero resaltar acá es que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amas, oye mis consejos. Ujú. O guarda mis consejos. No son consejos, son mandamientos. Y los discípulos debemos ver los mandamientos del Señor a ese nivel. Mandamientos. Pero el discípulo oye, al discípulo se le dice mandamientos, ¿y qué oye el discípulo? Consejo. Estamos, por ejemplo, en una predicación y se le están entregando los mandamientos del Señor al discípulo, y el discípulo en su lugar diciendo, son consejos los que me están dando. Sí, qué bonito, sí, pero mi situación es diferente.
O, bueno, eso es lo que piensa el pastor allá, pero yo pienso de esta otra manera. No, el discípulo no está entendiendo que el pastor o el discipulador o el asistente pastoral, etcétera, no le están dando consejos. El Señor le está entregando mandamientos. Este debe ser el nivel que debe manejar un discípulo del Señor Jesucristo. Entender que tu pastor, tu discipulador, tu asistente pastoral, o tu papá o tu mamá no te va a estar entregando consejos. Debe estar entregando mandamientos del Señor. Y me viene, ¿verdad?, que si yo le llamo consejos, ¿verdad? Los consejos a veces las personas, si quieren, los toman. Los toman. Sí. Pero aquí el Señor nos habla mandamientos, ¿verdad? Es algo que el Señor ya se determinó en hacerlo. Así será y así será. Amén. ¿Verdad? En Él no va a haber ningún cambio, sino que así como Él ya lo estableció, así los tengo que cumplir, ¿verdad? No es una opción si yo quiero, si me gusta, ¿verdad? Sino que es un mandamiento. Sí. Entonces, como discípulos de Misión Cristiana del Calvario, podemos decirles, no se trata de si nos gustan las palabras del Señor, o si son de mi agrado las palabras del Señor. Más bien, quiero resaltar esto. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo, nos agrada hacer la voluntad del Padre. Cuando reconozco el señorío de Cristo. Por el contrario, cuando no he reconocido el señorío de Cristo, la voluntad del Padre se vuelve dura. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, es dura la voluntad de Dios? Sí, ¿verdad muchas que sí? veces. Ahora, ¿por qué les es duro hacer la voluntad de Dios? Porque no están bajo el señorío de Jesucristo. Amén, porque no A están bajo el veces- señorío de Jesucristo. A veces toman otro camino diferente por no estar, como dice Patricia, bajo el señorío de Cristo. Y después, ¿verdad? Ellos vienen y dicen que es duro. Por un ejemplo, ¿verdad? Que les fue mal, Sí. ¿verdad? Pero cuando yo estoy sujeto a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo, ¿verdad? Todo va a salir con excelencia, porque nuestro modelo es excelente, ¿verdad? Es de Amén. absoluta excelencia. Entonces, por eso, ¿verdad? Es bueno y que cada uno de nosotros cumplamos correctamente el propósito del Señor, ¿verdad? Y sus mandamientos, como nos dice la Escritura. Y es que también quiero marcar algo acá. Cuando nosotros recibimos mandamientos del Señor, los vamos a recibir en medio de diferentes circunstancias. No siempre las circunstancias van a ser las mismas. Un ejemplo de ello es Abraham y Sara. El Señor les promete un hijo. ¿Cuáles eran las circunstancias que habían en ese momento cuando se les entregó la promesa que les daría un hijo? Abraham no era un jovencito. Sara tampoco era Los dos. joven. Ninguno de los dos. Por ejemplo, Sara, ¿qué fue lo que argumentó? Que ya era de una edad avanzada. ¿Y Abraham qué argumentó? Que O ya más estaba- bien, ya estaban viejos, decían Igual. los dos, sí, ¿verdad? que ya estaban viejos. Entonces, pareciera cuando las circunstancias no, digamos, humanamente no son favorables y viene un mandato de estos o una promesa del Señor como esta, a veces pensamos, Dios se equivoca, está equivocado. ¿Cómo si mi mujer ya está vieja? La matriz ya la tiene como que es pasa. ¿Qué más dijo ella? Mi marido ya está viejo. Soy estéril. Soy estéril, gracias, soy estéril. Entonces pareciera que cometió un error gravísimo el Señor al decirle, les voy a dar un hijo. Ujú. ¿Y cuántas personas así están viendo los mandatos del Señor? No, Señor, es un mandato, pero te equivocaste. ¿No estás viendo mi circunstancia, pues? ¿No estás viendo mi situación, pues, Señor? Estás equivocado. O me viene también a la mente que uno de los temas más controversiales, ¿verdad? Tal vez el muchacho o la muchacha recibió promesa del Señor que le daría que un esposo o una esposa de acuerdo a su propósito. No necesariamente porque un profeta vino y se lo dijo, sino porque yo encuentro en la Escritura las promesas para nosotros.
Pero a veces viene la persona y dice, es que ya me cansé de esperar, es que ve las circunstancias, es que yo miro la congregación, miro para todos lados y yo no encuentro. Yo no veo una muchacha que me agrade, yo no veo un muchacho que me agrade, yo creo que el Señor se equivocó. Y ya empezamos a que argumentar igual que Sara. Pero Señor, si aquí no hay nadie, entonces ¿qué es lo que hace la gente? Viene y se va a buscar al mundo, o a veces dentro de la iglesia, pero no la persona, aún puede estar dentro de la iglesia, pero eso no significa que sea la persona que el Señor envió. El mismo caso de Abraham y Sara. ¿Cuánta gente ha perdido la fe porque ve las circunstancias? Entonces cuando viene el mandato del Señor lo toman como consejo y no como mandato. O usemos también, por ejemplo, otras cosas, ¿verdad, Señor? Tomé esta decisión porque esto y esto me estaba pasando. O cometí tal error por esta y esta otra cosa. ¿Qué más? Agarré este trabajo porque era el único que había. ¿Qué otra cosa? Estudié tal cosa o tal rollo. ¿Porque qué? Porque en ese momento eso era lo que se estaba dando, no tenía opciones. Yo veo a un Abraham y Sara actuando de esta manera. Señor, pero si ya somos viejos. Señor, pero si soy estéril. Entonces, todos estos argumentos los usaron para luego llevar a cabo ellos su propio plan. Y su plan fue que hubiera un Ismael. Entonces viene Sara y le dice a Abraham, llégate a mi sierva. Ellos hicieron su propio plan, porque vieron las circunstancias y dijeron, en base a las circunstancias, yo creo que somos perdonados por el Señor si hacemos algo diferente. Yo creo que el Señor hasta nos va a aplaudir porque va a decir el Señor, estos de veras que sí son inteligentes. Yo no había visto que las circunstancias, que Sara no podía tener hijos, yo no me había fijado que estaban viejos, pero ellos sí se dieron cuenta y buscaron un plan mejor que el mío. Así le decimos al Señor todos los días cuando hacemos lo que queremos. Entonces el Señor, qué importante hoy nos está forjando a través de esta enseñanza, como aquel discípulo que entiende, no es consejo, es mandamiento. Y debo tener fe porque es un mandamiento del Señor. Cuando cumplimos sus mandamientos, ¿verdad? El Señor es fiel y justo para bendecirnos, ¿verdad? Como Él quiere, porque vemos cómo el Señor, ¿verdad?, cumplió su propósito en Sara y en Abraham. Amén. Vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor les demostró que para Él no habían limitaciones, barreras, tradiciones, como escuchábamos en la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué pensaría una pareja de ancianitos si se le dijera esto mismo, verdad? Se rieran como Sara, ¿verdad? Pero vemos al Señor mostrando su propósito ahí, ¿verdad? Amén, así es. Otro ejemplo que quiero utilizar es el de José y María. Vemos cómo la palabra dice que les apareció un ángel, primero a ella y después a él. Pero ¿cuál fue el accionar de ellos y cuál fue el accionar del ángel? En toda la Escritura nosotros vemos expresado el gobierno de Dios. Toda la Escritura nos revela el señorío del Señor Jesucristo. En este ejemplo de José y María nosotros vemos cómo el ángel llega con María, pero el ángel no llega entregando un mensaje de él o condicionado según su manera de pensar. Más bien nosotros vemos cómo el ángel se presenta delante de ellos y se presenta como el ángel del Señor. En otras palabras, soy el que trae el gobierno de Dios. Yo estoy bajo gobierno y vengo a entregar no mis palabras, sino las palabras del Señor. Vemos señorío. Y vemos ante este señorío, vemos la respuesta tanto de María como de José. ¿Se negó María y José? No. Vemos esa obediencia, esa sujeción al Padre, ¿verdad? Porque ellos conocían, ¿verdad? Ellos ya sabían, como les dice, ¿verdad? Ahí el ángel, que iban a tener, ¿verdad? Un hijo, ¿verdad? Pero ellos desde allí se dejaron gobernar, ¿verdad? Se metieron bajo sujeción del señorío de Cristo. Amén. Porque se hizo conforme el ángel les había dicho.
Sí. ¿verdad? Desde ese momento ellos tomaron la responsabilidad, decía también, ¿verdad? Sí. Que es muy importante cuando nosotros estamos bajo el señorío de Jesucristo, tomamos la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Porque vemos a María, ¿verdad? Desde que recibió la palabra, ella fue muy cuidadosa, ¿verdad? En guardar todo lo que el ángel le había dicho, que cómo tenía que nacer y cómo iba a crearlo, ¿verdad? Amén. La respuesta de María, una respuesta tan clara, tan certera, tan con fe, Segura. tan segura, cuando le responde, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a su palabra. Hágase conmigo conforme a su palabra. ¿Quién era María? María no era una mujer ya casada, con hijos, o ya dentro de ese matrimonio, digamos. Ella estaba comprometida con José. Aún José pensó, cuando el ángel todavía no le había aparecido a él, pensó en dejarla, dice la Escritura, secretamente. No dar a conocer, no podemos decir, no dejarla mal ante los ojos de las personas. Pero vemos nosotros, cuando el ángel le aparece a José y le da los mandamientos del Señor, se sujeta. Sí. Y María, como ya dije, una jovencita, solamente comprometida con él. Ella pudo haber argumentado muchas cosas. Por ejemplo, decirle al ángel del Señor, yo creo que las directrices del Señor vienen mal, porque no estoy casada todavía con José. No vaya a ser que no me crea, que me vayan a apedrear porque van a decir que por causa de fornicación estoy ahora embarazada. Se va a arruinar mi vida, se va a arruinar mi futuro. Ella sencillamente dijo, pues que se haga conforme a su palabra. En otras palabras, estoy decidida a que pase lo que tenga que pasar. Lo único que sé es que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Aunque las circunstancias para mí no son favorecedoras, pero que se haga conmigo conforme a tu palabra. Se había determinado obedecer, como dice usted, no importaba lo que le pasaría a ella, pero ella se determinó en obedecer los mandamientos Amén. que el Señor había establecido para ella. Sí, porque ella le responde, ¿y cómo será esto si no conozco varón? En otras palabras, no he tenido nada que ver con ningún hombre. Todavía que ella ya hubiera tenido que ver con alguien y podía decir ella, bueno, ya todos saben que yo ya tuve que ver con un hombre, es muy normal que salga embarazada. Pero no, esta palabra se la da a una mujer virgen. Sí. Entonces, ¿de qué manera lo tomaría hoy alguna mujer sin fe? Pero el Señor sabía a quién le estaba entregando el mandamiento. Y otra cosa, ella sabía de quién venía este mandamiento. Otra cosa importante, la relación correcta que tenía María con el Señor. La relación correcta que tenía José con el Señor. Si no hubieran tenido una buena relación con el Señor, yo creo que se echan para atrás en ese momento. José ve para dónde agarra y María se hubiera negado rotundamente al plan y propósito del Señor. Sí, porque lo primero que hubieran pensado, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de mí? Pero a ella no le importó eso, ¿verdad? Sino que ella obedeció y guardó eso, ¿verdad? Cuidó a como el ángel le había mandado. Amén. ¿Y cuántas personas se ponen más bien a pensar en el qué dirán? Es que ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis vecinos? Mis amigos. Mis amigos, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces preferimos nosotros honrar más a los hombres que a Dios mismo. El Señor nos está llevando a ser discípulos que entendamos qué es mandamiento. Mandamiento no es lo mismo que consejo. Mandamientos no son opciones. Mandamientos son mandamientos. Y no hay una connotación diferente a lo que es la palabra mandamiento. Si nosotros entendiéramos qué son mandamientos,
¿cuántos discípulos eficientes tendríamos ahora en Misión Cristiana en Calvario? Pero ¿por qué vemos a muchos discípulos deficientes? ¿Por qué vemos a muchos discípulos agarrando por qué? Decisiones y situaciones diferentes. Porque tomamos los mandamientos como si fueran consejos nada más. Los tomamos como consejos. O los tomamos y los evaluamos según la circunstancia que se esté dando en el momento, según nuestro entorno. No hay una responsabilidad definida como el Señor nos enseña, sino tal vez solo lo aprendemos, pero al ratito, pero después, ¿verdad? Se nos pueda olvidar o algo. Pero es cuando nosotros, como dice Patricia, no tomamos los mandamientos del Señor como mandamientos, si no los tomamos como consejos, puede ser, ¿verdad? Por eso es que las personas, como dice usted, no hay discípulos que hagan correctamente la voluntad del Señor. Pero hoy el Señor, ¿verdad?, nos está llevando a esto, para que tomemos responsabilidad, para que corrijamos, ¿verdad?, todo lo que el Señor quiere para nosotros. Algo que yo veo y que el Señor nos está hablando hoy es que Satanás, o la trampa de Satanás, es llevarnos a hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que el Señor dice, pero luego tapar con justificaciones. Por ejemplo, Sara tenía justificaciones, supuestamente. Por eso buscó a Agar. Un plan B, pero tengo justificación, dijo ella. Veo también a Adán y a Eva. El Señor les mandó, pero del árbol fulano de tal no comeréis. ¿Cuál fue la justificación de Adán? La mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Y la de ella cuál fue? Es que la serpiente. La serpiente. Entonces, cuando nosotros vemos a un discípulo que empieza a poner justificaciones de por qué no obedeció al mandato que se le entregó, decimos, no, este ya escuchó la voz de Satanás. Este está ya envuelto, está empatinado más en el plan de Satanás que en el plan de Dios. Y es ahí donde se empiezan a expresar las justificaciones. Es que mire, hermano, lo que sucedió fue esto. Es que usted no me entiende. Lo que pasa es que su situación es diferente a la mía. Es que usted no sabe realmente lo que pasó. Usted no sabe cómo me siento o cómo me sentí en ese momento. Todas esas palabras, créeme, no vienen del Señor. Todas esas palabras vienen, pero vienen del reino de las tinieblas. Son, puro plan de Satanás para sacarnos del gobierno de Jesucristo, para que no estemos bajo el señorío de Cristo. Por eso vemos las circunstancias tan difíciles. El discípulo que está sometido bajo el señorío de Cristo disfruta de hacer la voluntad del Señor. Al discípulo que le cuesta obedecer lo que el Señor ha mandado, al discípulo que, ¿qué más? Que le, como dice la gente, me puede, dice la gente. Al discípulo que le puede el hacer la voluntad del Señor es un discípulo que está más bien bajo el gobierno de su propia carne que bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Sí, porque cuando nosotros estamos bajo el gobierno de Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros es un deleite hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Amén. Amén. Y cuando no es un amor, como a veces, como enseñaba, ¿verdad?, que dice que si lo amamos, ¿verdad?, debemos guardar sus mandamientos. Pero antes tal vez solo lo hacíamos porque tal vez nos traían a la iglesia, pero ya hoy, viendo la Escritura, ¿verdad?, ya nos deleitamos en Él. O sea, ya conocemos a qué obediencia Él quiere llevarnos. Y es la obediencia, ¿verdad?, a establecer su propósito, pero conforme vemos a un Jesucristo, ¿verdad?, estando sujeto, ¿verdad?, al señorío del Padre. Amén. ¿Verdad? Un ejemplo muy claro. Él estaba dispuesto a que le pasara de lo peor, y vemos qué es lo que le pasó. ¿Y sí le sucedió? Sí le sucedió, pero vemos que él no dio marcha atrás, como decimos, sino él se dejó gobernar totalmente, ¿verdad?, por el Padre. De igual forma nosotros debemos aprender al modelo que es Cristo, dejar todo y hacer conforme al Señor. El Señor nos muestra, ¿verdad?, a cada uno.
Amén. Con lo que acabas de decir, me das luz para algo importante también allí. A veces cuando nosotros cumplimos lo que el Señor ha mandado, aunque es lo que el Señor ha mandado, pero aún así seremos sometidos a situaciones o circunstancias difíciles. No porque Jesús hacía la voluntad del Padre, no porque Jesús agradaba al Padre en todo, no por eso se libró de ir a la cruz. Es que era necesario que aún Jesucristo pasara por eso, no solo por nosotros, sino por Él mismo, porque era necesario que fuera probado y comprobado que Jesucristo era aprobado ante los ojos del Padre. Las personas creemos que si hago lo que el Señor dice, entonces no va a suceder nada malo. Entonces no van a haber situaciones difíciles. Es más, hay personas que dicen, ¿por qué si hice lo que el Señor dijo? Porque me fue mal. ¿Por qué pasé por una situación tan dura? Y no el Señor dijo que lo hiciera. Es que estamos siendo probados. Sí. Y el verdadero discípulo entiende, aunque esté obedeciendo los mandamientos del Señor, o sea, no le va, como decimos, no le va a molestar, porque va a entender que viene del Padre. Amén. El Señor sabe a qué, como les dijera, ¿verdad? Nos va a someter, Amén. ¿verdad? A qué circunstancias. Amén. Pero el verdadero discípulo que obedece no va a decir, no le va, como decimos, no le va a dar las espaldas al Señor, sino va a estar siempre sujeto a Él, porque va a entender que el Señor lo está probando a ver cómo sale, ¿verdad? De esas circunstancias. Si sale aprobado, si aumenta su fe, o si sale desaprobado en medio de las circunstancias. Un discípulo me dijo en una oportunidad, pero si hice lo que me mandaron que hiciera y ve lo que pasó, entonces me dice, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. Hice lo que el Señor dijo y ve lo que sucedió. Entonces parece como que por no entender el propósito del Señor al darle ese mandato, por no entenderlo, ahora Él tomó pie para hacer lo contrario. Para decir, no hombre, pues si no siempre hay que obedecer al Señor. Y no se trata de eso. Nosotros debemos entender, no importan las circunstancias que estén en el momento que recibo el mandamiento o las circunstancias que vengan cuando ya estoy ejecutando el mandamiento. Lo que yo sí debo entender es que las circunstancias no me gobiernan. Quien me gobierna es el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas han pasado por procesos tan difíciles, tan dolorosos y son discípulos fieles del Señor? Sí. No porque están pecando, están pasando por situaciones difíciles. Son discípulos fieles, son discípulos aprobados, pero era necesario que se revelara ante el mundo que son aprobados. Sí. Pero era necesario que los acontecimientos que el Señor preparó para ellos delante de las personas sirvieran para el levantamiento de muchos, para aumentar la fe de muchos otros. Por no entender nosotros los propósitos del Señor, nos alejamos de sus mandamientos, nos alejamos de su señorío. A veces decimos, es que son muy cuadrados, hombre, en Misión Cristiana del Calvario. En Misión Cristiana del Calvario no tenemos otra doctrina, más que nuestra doctrina es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos los mandatos del Señor Jesucristo, es que eso es muy cuadrado, hombre. Es que ¿cómo así que debemos ser perfectos? Eso se oye muy exagerado. Que seamos santos, no, esos ya se pasaron. No son exageraciones. No es que seamos cuadrados. Esta es la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos esos mandatos? Porque el Señor sabe que somos capaces de poder cumplir cada uno de ellos. Amén. Por eso es importante escudriñar, ¿verdad?, las Escrituras. Porque vemos un ejemplo, ¿verdad?, como usted decía, de la doctrina, ¿verdad? En otras denominaciones yo he escuchado que, cierto, dice, ¿verdad?, santo solo Dios, pero si la Escritura me lo dice, Sí. un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que entiende los mandamientos que el Señor le dio, debe obedecerlo, ¿verdad? Y como en Pablo, ¿verdad?, cuando dice que no pretendo ya haberlo ya alcanzado, de igual forma, yo debo de decir eso. O sea, no es que ya esté perfecto, pero sigo, ¿verdad? Ya la obediencia a los mandamientos del Señor van hacia adelante.
no me detengo porque si me detengo, ¿verdad? Me puedo quedar. Sí. Pero en otras denominaciones yo he escuchado mucho esto, ¿verdad? Pero los del Calvario, ¿cómo dice que van a ser perfectos? Es una locura. Es una locura, para ellos es una locura, ¿verdad? Pero si el Señor lo estableció, ¿verdad? En la Escritura, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Como yo, que ya entendí que el Señor dice que seremos santos, ¿cómo yo me voy a poner a decir cosas contrarias? Ya el Señor ya estableció que seré santo y debo lograrlo, ¿verdad? Porque el Señor, esos son los mandamientos que el Señor me entregó a mí, nos entregó a cada uno de nosotros y debemos cumplirlos, ¿verdad? A cabalidad. Amén. No importando lo que esto conlleve, no importando las consecuencias o no importando lo que se me tenga que venir encima, pero mi compromiso es con el Señor. Yo estoy bajo el gobierno del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vemos nosotros cómo fue un discípulo entendido. Se metió en graves problemas por cumplir la voluntad del Padre. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces que lo quisieron matar? Estuvo encarcelado por hacer la voluntad de Dios el Padre. Y tú no quieres que te pase nada. Y una cosa que te pasa a ti y ya estás desistiendo. No. Entonces, si esas cosas pasan por hacer lo que Dios dice, mejor voy a hacer lo que yo quiero hacer. Por eso les digo que me sorprendió cuando me dice una vez una persona, un discípulo, pero si mire lo que pasó cuando hice lo que se me ordenó que hiciera. Imagínense si esa hubiera sido la actitud del Señor Jesucristo. Bueno, Padre, me quieren matar y estoy haciendo tu voluntad. Bueno, ¿qué está pasando acá? Mejor voy a hacer lo que yo quiero hacer. O el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo así, Señor Jesús? ¿Permites que vaya a la cárcel y estoy haciendo tu voluntad? No, yo no entiendo tu reino. No, el apóstol Pablo en la cárcel, feliz, gozoso. Y como decía él, me siento privilegiado por estar teniendo los mismos dolores, por estar pasando, ¿qué más, hermano? Las mismas situaciones, circunstancias dolorosas. Aún decía, si las estoy pasando, qué gozo, porque eso significa que entonces sí estoy haciendo lo que el Señor dice. Entonces no pensemos nosotros como discípulos que por hacer la voluntad del Padre todo va a ser color de rosa, que vamos a ver mariposas de distintos colores volando alrededor nuestro, que de repente van a aparecer, que más, hermanos, unicornios, ¿con qué? Con cabellos de color rosa y amarillo y todo lo demás. Así nos lo pinta a nosotros la carne, así nos lo pinta Satanás. Pero no es este el propósito del Señor. El propósito del Señor es expresar a una iglesia que vive y permanece bajo el señorío del Señor Jesucristo. Algo más que nos decía nuestro hermano Herbert era, en muchas otras organizaciones dicen, no, es que santo solamente Dios, es que perfecto solamente Dios. ¿De dónde sacaron ellos eso? Lo sacaron de su propia carne y lo sacaron por influencia de Satanás. Lo que nosotros hacemos identifica bajo el gobierno de quién estamos. Sí. Todo mi accionar, todo mi vivir está revelando bajo el gobierno de quién estoy yo. O estoy bajo el gobierno de Dios o estoy bajo el gobierno de Satanás. En Mateo capítulo 13, verso 18 al verso 23, nos dice la palabra. Vamos a leer un poco sobre la parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede con él? Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Algunas cosas acá quiero que resaltemos juntos. La primera es que nos habla, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Cuántos discípulos están oyendo la palabra del reino pero no la entienden? El ejemplo que les ponía, ¿verdad? De otras denominaciones, ¿verdad? Ellos están escuchando lo que el Señor dice, pero no la entienden. No entienden que el Señor nos lleva a que cumplamos su propósito en santidad, ¿verdad? Eso es parte de esto, ¿verdad? Porque es un discípulo que no entiende verdaderamente los mandamientos del Señor. Y por no ser entendido, ¿cuál es la consecuencia que viene? Según ese versículo, dice, y no la entiende. Luego, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. O sea, no es porque no se le sembrara la palabra del Señor. ¿El error estuvo en el sembrador o el error estuvo en el que no entendió? O en el discípulo, perdón. En el discípulo. ¿Por qué? Porque no entendió. Entiende, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y es que entender es algo que yo me debo proponer como discípulo del Señor. ¿Cuántas personas dicen, es que no entiendo? Y se excusan, es que no entiendo, es que no entiendo. Sí, pero es mi responsabilidad procurar entender, porque es para mi beneficio. Entonces dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Otra cosa que veo acá es que son 4 tipos de terreno que encontramos acá. De los 4, solo 1/4 parte es la que oye, entiende y da fruto. O sea que hay 3/4 partes que no entienden, es más de la mitad. Sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, desde el principio el Señor lo estaba revelando que vendrían trampas de Satanás, que no sería sencillo, pero que yo tenía que ser un discípulo determinado en entender el llamado y el propósito del Señor. De lo contrario, viene un montón de situaciones y consecuencias por no ser entendidos. Veamos un poquito más, leamos un poquito más allí. ¿Qué sigue diciendo? El primer ejemplo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es este? Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Me puede leer, Patricia, el segundo? Dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. amén. ¿Qué pasa con este siguiente discípulo, Patricia? Este es el que fue sembrado en pedregales. Dice que no tiene raíz. Por eso, ¿verdad? No es de corta duración. Pues. Es de corta duración. Es de corta duración porque sus raíces no fueron bien sembradas, ¿verdad? Penetradas. No penetró mucho. Se me viene, pastor, solo, por ejemplo, cuando se nos enseña y decimos, ¿verdad? A veces, hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a hacer lo otro, pero cuando llegamos a nuestra casa, comenzamos con lo mismo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Entonces, para hacer una buena semilla, ¿verdad? Debemos Permanecer. Debemos tomar responsabilidad, ¿verdad? Con lo que Cristo ya nos mandó, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, hoy sí voy a cuidar de mi salud? Lo hacemos 2-3 días y luego lo dejamos de hacer. Es de corta duración. Y por eso no hemos cumplido el propósito del Señor. Entonces, como nos dice nuestro hermano Herbert, ¿verdad? Decimos, ¿hoy qué? Hoy sí recibo la palabra del Señor. Hoy sí voy a hacer como el Señor dice. Pero solo como que es la emoción del momento. Solo es la euforia del momento. Y dice que es de corta duración. Veamos el siguiente ejemplo, Herbert. ¿Cuál es? Yo lo voy a...
Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Amén. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. ¿Verdad? Solo, como decía usted, si el Señor, yo hice esto, pero el Señor salió con esto, puedo decir, mejor actúo a mi manera. Sí. ¿Verdad? O sea, que sí la oye, pero no deja, dice aquí, que el mensaje cambie su vida. No se deja transformar Amén. por el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa clase de semilla es la que está, ¿verdad? La que cae entre espinos. Y este es el tipo de personas que están más entusiasmados por lo económico que por el reino de Dios. No importa si pierde el reino de Dios, pero ese es el empleo que quiero. No importa si pierdo el reino de Dios, pero es que esta muchacha está bien adinerada y esa es la que quiero. No importa que pierda el propósito del Señor, pero ¿qué? Pero le tengo que dedicar más tiempo a mi negocio. No importa qué más si pierdo el reino de Dios, pero es que este es el camino que quiero yo tomar. Entonces dice que estas personas, dice, son ahogadas. ¿Por qué? Porque el engaño y las riquezas ahogan la palabra que les fue dada. Vienen los afanes, vienen las distintas situaciones. En una oportunidad recuerdo que una hermana nos testificaba que cada vez que otra hermana le decía, hermana, no le he visto en el templo, ya días que no le veo llegar. Y dice ella, mi justificación era, es que tengo que trabajar, lo que pasa es que los demás en la iglesia no son gente ocupada, yo sí soy ocupada, yo sí aprovecho bien todo el día, yo trabajo ustedes. Entonces nos miraba a todos los demás como haraganes. Sí. Lo que pasa es que yo sí soy trabajadora, los demás porque no tienen nada que hacer. Pero dice, un día, dice que el Espíritu la llevó a entender que ella estaba haciendo mal, que era como este ejemplo que acabamos de ver. El afán por las riquezas estaba ahogando la palabra del Señor. Cuando entendió esto, rapidito se zafó del reino de las tinieblas y comenzó a permanecer en su discipulado, en su adiestramiento, en sus servicios generales, etc. Y eso le dio un giro total a su vida, de la manera de que ahora yo la veo y es un discípulo activa, un discípulo que es una discipuladora. ¿Qué cambio tan radical tuvo cuando determinó ya no ser más este tipo de personas que los ahoga el afán y las riquezas? Pero el último ejemplo dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quién es el que entiende? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye y ¿qué más? entiende. Y entiende la palabra. ¿Y qué más? Y da fruto, 3 cosas. Oye, entiende y da fruto. Por eso decía hace un momento, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, dan la idea perfecta de en qué reino nosotros estamos. Sí. Este discípulo dice que oye, entiende, pero ¿dónde está la evidencia? En lo tercero, en el fruto. En el fruto nosotros podemos saber qué tipo de discípulo es. ¿Qué frutos hoy estamos nosotros viendo en los discípulos? ¿Serán los frutos de acuerdo al reino de Dios? ¿O frutos extraños o ajenos al reino de Dios? El Señor nos está llevando como discípulos a un crecimiento integral, pero este solamente sucede cuando nosotros estamos sometidos al señorío del Señor Jesucristo. Valga la redundancia, ¿verdad? Señorío del Señor Jesucristo. Veamos en Salmo 78, 11. ¿Lo tiene alguno de ustedes? Traducción lenguaje actual, pastor. Amén. Dice, vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos, pero no las tomaron en cuenta. En la versión Reina Valera dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Otro problema en el discípulo, ¿cuál puede ser? Vuelvo a leerlo, dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado.
¿Qué pasó con ellos? El olvido. El olvido, no hay ese compromiso, esa determinación. Amén. Esa responsabilidad. Amén. Por eso viene el olvido, porque Sí. no hay determinación. ¿Qué más dijeron? Responsabilidad. No hay responsabilidad, no hay determinación, no hay compromiso. ¿Y qué fue lo que sucedió por olvidar? Dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Y cuántos de nosotros decimos, es que se me olvidó? Ujú. Y vemos nosotros como el olvido como algo insignificante. Tanto problema por un olvido. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros olvidamos? Estas personas llegaron a tal magnitud que hasta las maravillas que se les había mostrado habían olvidado. ¿Qué sucede con un discípulo cuando olvida? Sí, así lo dejamos, por decirlo así se va a quedar toda la vida, Amén. ¿verdad? Lo que deberíamos hacer es llevarlo a que tome una responsabilidad, Así es. porque en aquel día el Señor no van a haber excusas, así como los ejemplos que vimos de Adán, Señor, la mujer que me diste. No, en aquel día no le vamos a poder decir el Señor, lo que nos va a decir es, no los conozco, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la responsabilidad sea cumplida en mí. Por ejemplo, si usted, pastor, me dice una responsabilidad que debo hacer, yo debo estar puntual ahí porque es el Señor quien está hablando a través de usted. Y si no cumplo con lo que usted me dice, mucho menos voy a cumplir con lo que el Señor me dice, ¿verdad? Entonces, debo de entender que tengo que tener mucha responsabilidad, una determinación con el Señor, ¿verdad? Para entender lo que Él nos enseña. Amén. ¿Qué más podemos decir sobre ello, Patricia? También mirábamos en la enseñanza, ¿verdad? De que decía, en aquel día no van a haber excusas de que se me olvidó, sino que, como dice un versículo, Él mismo se va a presentar a una iglesia gloriosa, santa, Amén. sin mancha y sin arruga. ¿Y qué le vamos a decir así al Señor, verdad? Risa le va a dar al Señor. Risa le va a dar porque Él conoce que para Él no hay excusa, ¿verdad? Amén. Fue nuestro olvido, fuimos nosotros los irresponsables, ¿verdad? Por no cumplir los mandatos de Él. Y lo podemos también nosotros tomar de forma sencilla y decir, es que se me olvidó, hombre, fue un simple Sí. olvido. Pero el olvido viene producto de la irresponsabilidad. El olvido viene producto de no tomar en serio los mandatos del Señor. O de no tener esa relación con el Señor. Gracias, o de no tener la relación correcta con el Señor. Por eso viene el olvido. Sí. Discípulos desenfocados, discípulos desconectados del Señor, por eso se les pasa olvidando todo. Pero mire, pastor, es que se me olvidó. Pero ¿cuántas veces se te han olvidado las situaciones? Por los afanes y por cuántas cosas. Por los afanes, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que fue sembrado entre espinos, los afanes ahogaron la palabra. Y entonces después, es que se me olvidó, es que estuve muy ocupado. El apóstol Abraham en una oportunidad usaba el ejemplo de, llega a una iglesia y entonces viene el pastor, ¿verdad? Dice, la hermana fulana no trajo las flores. Y entonces viene y le llama, hermana, disculpe, las flores no las traje. Ay, pastor, se me olvidó. Ay, hermana, no tenga pena, yo aquí voy a mandar a traer a alguien flores. Entonces dice el apóstol Abraham, yo le dije, no hombre, ¿cómo así que no tenga pena? Que tenga pena. Dile que venga y cumpla con su responsabilidad. Si tú la dejas así, va a ir empeorando este discípulo. Pero a veces, ¿cómo tomamos nosotros al pastor cuando el pastor dice, no, hermano, tenga pena? Sí. ¿Qué decimos nosotros del pastor o del discipulador o del asistente? También. Tan cuadrado que es. Ujú. ¿Qué más podemos pensar? Que es normal, pues, que se le olvide. Normal. O que lo está regañando, pero no, ¿verdad? Es algo que viene del Señor, porque como decía Patricia, en aquel día el Señor se va a presentar a una iglesia gloriosa, no es mentirosa, Amén. no es olvidada, ¿verdad? Sino una iglesia gloriosa, sin mancha, una iglesia limpia, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Que pongamos mucho interés
si somos olvidados, ¿verdad? En esta forma, ¿verdad? Para hacer lo que el Señor me dice que haga en el tiempo debido. Pero debo entender que un mandato del Señor no lo debo olvidar. No se debe. O sea, el olvido es una trampa de Satanás. Sí. Y tal vez podemos decir qué mala onda el pastor me regañó. No fue regaño, fue corrección. Sí. Porque el discípulo a la corrección le llama regaño. Ujú. No es regaño, es una corrección que me lleva a ¿qué? A ser perfeccionado. Algo que me encantó que nos decía el Señor a través del apóstol Abraham, y lo anoté, y es que nos decía que como ministros, ¿cuántas veces dejamos pasar los olvidos de las personas, aceptando los pretextos que cada uno trae? Pero el Señor nos decía que nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de llevar a todos los discípulos no a nuestra ¿qué? No a nuestro antojo, no a nuestro deseo, sino a, como dice la palabra en Efesios capítulo 4 y versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? A un varón perfecto. A un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A la medida del pastor? No. ¿A la medida del hermano Herbert? ¿A la medida de nuestra hermana Patricia? No, a la medida ¿de qué? De la plenitud. De la estatura. De la plenitud. Y agrega de la plenitud. De Cristo. Y dice de Cristo. No solo dice a la medida de Cristo. Expresa cuál es la medida de Cristo. Dice que en la medida de Cristo, ¿qué cosas hay? Dice, ya perdí el versículo. Dice, en la medida de Cristo hay ¿qué? Estatura y hay plenitud. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué específico es el Señor al mostrarnos cuál es su gobierno, cuál es su señorío. Muchas veces nosotros no tomamos esta palabra, ¿verdad? Usted como pastor y nosotros como discipuladores, ¿verdad? Si le corrijo en esto, se va a molestar conmigo, ¿verdad? Mejor lo dejo así, mejor no le digo nada, ¿verdad? Y que mire qué hace, pero se va a molestar si yo le corrijo en esta área. Y dice que no hay excusas, ¿verdad? Amén. Nosotros también somos responsables de poder corregir esos errores. Y es que hay discípulos que por falta de entendimiento se vuelven enemigos de quienes corrigió. Sí. Se vuelven enemigos del pastor, se vuelven enemigos del discipulador. Ya no quiero ir al grupo de comunión familiar porque el discipulador me regañó. O yo no sé qué tiene contra mí el discipulador. O puede decir, yo no sé qué le han dicho al discipulador de mí que me regañó el otro día. Y no se trata de esto. En la versión PDT, ¿tiene alguno de ustedes esa versión? Yo la tengo. ¿La puede leer, por favor? Dice, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. ¿Qué versión es esa? Es PDT. PDT. Entonces yo tengo una versión PDT diferente. La mía dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos, no dice uno, ¿verdad? Dice todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Y me encanta lo que dice al final. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Quiero ir concluyendo con lo que hoy estamos hablando. Hay mucho más que pudiéramos decir, pero el tiempo que no nos alcanza. Pero algo que quiero resaltar ya para finalizar es que el problema del discípulo es muchas veces que empieza a ver los modelos del mundo y ya no ve a Cristo como su medida, ya no ve a Cristo como su estatura, ya no ve a Cristo como su plenitud. Ya empieza a ver el modelo de las demás personas y dice, pero si fulano lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si se lo dejaron pasar ¿a quién? Al otro discípulo, ¿por qué a mí no me lo dejan pasar? Y es que a veces no es que a los discípulos se les dejen pasar las cosas. Sencillamente es que el discípulo por ahí quiere agarrar y... ¿Quién lo saca de ahí? ¿Y quién lo saca de ahí? Entonces decimos, pero a aquel no le dijeron nada. Aquel discípulo que está allá lo hizo y a él no le dijeron nada. Pero es que él quiso agarrar por ahí. Sí se le dijo, pero él quiso agarrar por allá.
Ahora, lo que tengo que usar yo es inteligencia y decir, no, es que yo no tengo que agarrar por un camino equivocado. Yo no debo ser un discípulo mediocre. Yo debo ser el discípulo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué pudiéramos decir a los hermanos y amigos que nos están viendo hoy a través de este canal de YouTube respecto a lo que hoy estamos aprendiendo? A no ver modelos extraños, sino permanecer nosotros bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién de los dos? Sí, verdad, eso nos manda el Señor para que no caigamos en ese error de vernos o medirnos con las demás personas, ¿va? Ni con el pastor, ni con el discipulador, ¿verdad? Nada de eso, sino que siempre estar viendo el modelo que es Cristo Jesús. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Ahí no nos podemos desviar, no nos podemos perder, porque Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Voy a leer este versículo, pastor. Amén. Siempre Efesios 4:13, en traducción lenguaje actual, dice: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Qué importante es confiar en Él, ¿verdad? Sí. Porque dice que Él nos va a quitar todo lo que nos hace falta. Nos va a poner todo lo que nos hace falta. Pero también cuando nosotros confiemos en Él, así como el Hijo de Dios, dice, lo logró por confiar en Él. Entonces, cada uno de nosotros debemos confiar en Él, debemos determinarnos a tomar una responsabilidad de vida que Él nos manda, para que logremos esa perfección, para que logremos esa plenitud que Él nos está marcando, ¿verdad? En la Escritura. Así es, amén. Así que hoy queremos concluir este servicio, pero queremos concluir diciéndote, la palabra nos dice, uno de los versículos que usábamos de la parábola del sembrador, el verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo será notorio? ¿Cómo será claro ante las personas que somos el discípulo que oye y entiende? Por los frutos que está dando. No puedo ser yo el discípulo que dice, sí, ya oí, ya entendí, pero mis frutos son diferentes. Pero mis frutos ¿qué? Van al contrario del mandato del Señor o de los mandatos del Señor. No importan las circunstancias que vengan a nuestras vidas, fáciles o difíciles, o por muy difíciles o por muy fáciles que sean, no hay justificación para desobedecer los mandatos del Señor. Hace muchos años llegué yo a la Nueva Unión. Patricia, que es uno de los discípulos que ya estaba cuando yo llegué acá, ella sabe muy bien, la situación era muy dura, ¿verdad, Patricia? Sí. Yo alabo y glorifico al Señor por la vida de Patricia. Demostró ser un discípulo o una discípula que permaneció a pesar de las cosas que pasaron. Sí. Pasaron muchas cosas, mucha gente por no querer el modelo a seguir que el Señor nos empezó a mostrar, se fueron de la congregación y fueron momentos muy difíciles, muy duros. Tantas situaciones que vivimos, recuerdo en la casa, a veces no había algo, como decimos, algo decente para comer. ¿Por qué? Porque la situación era muy difícil y la tensión que se estaba viviendo por muchos hermanos que estaban contrarios o en contra del propósito y diseño del Señor. Pero no importando todo eso, continuamos adelante, permanecimos en el Señor y hoy, gracias al Señor, estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo de bendición, cosechando aquello que se sembró en medio de penas, aquello que se sembró en medio de circunstancias dolorosas y difíciles, pero ahora estamos comiendo de esos frutos gloriosos que el Señor nos ha dado. Yo te quiero invitar a ti, a que no importan las situaciones, no importan las circunstancias que estés pasando, pero es necesario que nosotros obedezcamos cada mandato del Señor. Lo que hay que enderezar, hay que enderezarlo. Lo que hay que cortar, hay que cortarlo. Lo que hay que desaparecer, hay que desaparecerlo.
pero debemos determinar nosotros nuestra vida, vivir sometidos bajo el señorío o bajo el gobierno de Dios. Que el Señor te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo.